El 4 de diciembre de 1892 nació Francisco Franco, una de las personas que más ha influido en la historia contemporánea de España, y no precisamente para bien. Y para hablar de este personaje tan importante de nuestra historia reciente, hoy tengo el placer de entrevistar aquí a uno de sus máximos expertos para que nos hable un poco acerca de este personaje y de la obra que acaba de publicar con la editorial Crítica para ahondar precisamente en su biografía. Él es Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, entre otros méritos. Muchas gracias por estar aquí, Julián. Encantado de estar con ustedes. Yo creo que la primera pregunta que te queríamos hacer es sobre la infancia y la juventud de Francisco Franco, porque normalmente, ¿no? Cuando hablamos de los dictadores famosos del siglo XX, siempre nos enfocamos en su etapa adulta, en todo lo que hicieron en el poder, pero no nos fijamos tanto en su infancia y si algo que les pasó en su juventud después determinó ese comportamiento que tuvieron ya siendo adultos. Entonces, cuéntanos cómo fue la infancia de Franco. Voy a plantear primero un poquito al revés la pregunta. Ujú, Estos dictadores, hasta que no llegan a ser dictadores o personas importantes, nadie hubiera prestado atención a su infancia o su adolescencia o su juventud. O sea que hay que hablar de eso. Lo digo porque una vez ya estás en el poder y tienes el poder supremo, una buena parte de ellos lo que hacen es olvidar las partes de la infancia oscuras y de la adolescencia y de la juventud, pero sobre todo de la infancia o de la adolescencia, las partes familiares, o reinventarlas, que es lo que hace Franco. Entonces, desde ese punto de vista, una vez también han llegado al poder los grandes dictadores, estos que decidieron el siglo XX, desde Mussolini, Franco, Hitler a Stalin, ha habido mucha psicología en torno a la infancia de ellos, al comportamiento de los padres, a la vida familiar, a la educación, pero nadie había escrito de eso respecto a ellos antes de que fueran personas famosas. Es decir, lo digo para que se vea que lo que hacemos los investigadores, los historiadores cuando investigamos, es situar todo en contexto y no yendo solo a la parte que conocemos de ujú, todo aquello. En el caso de Franco, además, más que juventud, habría que hablar de niñez y adolescencia, porque a los 14 años, 2007, ¿no? Los cumple a final de año, pero en el 2007 él ya fue a la Academia de Toledo con 14 años, ¿no? Entonces, sabemos bastante de la infancia, sabemos por las biografías anteriores. Preston trabajó ese tema, por supuesto, en su biografía de 1992. Lo sabemos por testimonios. Carmen Franco, la hija, antes de morir, habló con Stanley Payne sobre ese tema. Lo sabemos por más testimonios posteriores, porque una vez llegó al poder, evidentemente, ahí hay muchísima invención de todo eso. Es muy claro que Franco tuvo un padre que no fue un modelo para él, un padre de vida disoluta, que abandonó el hogar, justo en el momento en que él se fue, abandonó el hogar cuando tenía 14 años. Una madre todo lo contrario, eh, con, digamos, valores éticos religiosos que para él marcaron muchísimo la vida respecto a su padre. Pero eso lo sabemos porque después cuando Franco ya llega al poder y reconstruye su vida a través de Raza, ese guión cinematográfico que llega a ser película con Sáenz de Heredia, primo hermano de José Antonio Primo de Rivera, uno de los cineastas de los 20 primeros años, de una forma muy clara, de la dictadura de Franco. Una vez él hace el guión de Raza, a su padre lo convierte en una persona que está luchando en Cuba, fue verdad que luchó en Cuba, pero muere de forma heroica allí. Y muere además con un hilo conductor que ya lo va a llevar él a la Academia de Infantería en Toledo, que es que aquellos patriotas que perdieron los últimos restos coloniales, los perdieron porque no encontraron ni el calor ni el apoyo de los políticos en la península, en España, que traicionaron a esos militares.
Este es un hilo conductor muy importante porque él lo va a consolidar en sus años de formación en Toledo. Así que nos encontramos con varias cosas. La primera, que reinventa la historia familiar y su historia de niño. Segundo, que no es casualidad carente de significado que en todo ese proceso esté la Marina, la Armada. Había una tradición familiar en Franco en que los miembros de su familia varones acudieran a la Armada. Franco no pudo y para él fue una clara frustración en aquel momento y no pudo porque la pérdida de los últimos restos coloniales trajo una crisis profunda en aquel momento en la Armada, en los presupuestos, no se convocaron plazas y se tuvo que ir rompiendo la tradición familiar al ejército de tierra. Todo esto lo sabemos bastante bien, pero insisto, los historiadores haríamos muy mal en comunicar solo la parte ya sabida. Hay que explicar qué es lo que hay detrás de la indagación del historiador. Y anticipo, Franco no tuvo nunca una biografía hasta antes del golpe de Estado de julio del 36. Había sido director general de la Academia, había sido general muy pronto, decían que era el general más joven de Europa, se había forjado ya un mito y un conocimiento en torno a un militar notable del siglo XX español, pero no hubo nunca una biografía antes de que diera el golpe de Estado y lo elevaran sus compañeros a generalísimo de los ejércitos, caudillo y jefe de gobierno del Estado español. Hmm. Has dicho una cosa muy interesante en esta intervención, que es acerca de cómo la propaganda manipuló el relato histórico de su vida, en este caso, para idealizarlo y construir un mito. ¿Esta idealización se extiende a otros aspectos, más allá de su entorno familiar y su infancia? Sí, yo diría que es un aspecto permanente, persistente en la vida de Franco. Franco tiene una gran ventaja respecto, Stalin dura un poquito más, pero Franco tiene una gran ventaja respecto a Mussolini, respecto a Hitler y a todos los militares ultraderechistas o dictadores sin ser militares ultraderechistas que acabaron sus vidas en el 45, sus vidas políticas, sus vidas de poder, algunos sus vidas también físicamente hablando, otros fueron en el 46, 47 procesados, condenados, y los que tuvieron más suerte acabaron en paraísos para ellos que estaban conectados con sus dictaduras, que fueron fundamentalmente España, Portugal y la Argentina de Perón. Luego, Franco tiene una gran ventaja, tiene 30 años, del 45 al 75, permaneciendo en el poder, evolucionando en el poder para reinventar su historia. Y cuando Hitler y Mussolini murieron, por nombrar siempre a Hitler y Mussolini, que son personajes claves en la vida de Franco, hasta el 45, la radio era un elemento nuevo como medio de comunicación, el documental estaba en un momento de oro importante y la prensa escrita era otro elemento fundamental de información, pero también de propaganda, porque los fascismos, si algo hicieron, y el comunismo en la Unión Soviética, es inventar nuevas formas de propaganda. Pero Franco conoció muy pronto el poder del nodo de forma persistente. Conoció a partir de los 60 el poder de la televisión de forma persistente. Es decir, que Franco tiene a su disposición muchos más años y muchos más medios, aunque nos parezca que Goebbels es el supremo artífice de toda la propaganda del siglo XX, tiene muchos más medios y muchos más años para reinventar el pasado y a partir de ahí para crear más mitos. Y los grandes mitos, cuando hablamos de mito es una cosa que circula entre la leyenda, la ficción y la parte de verdad que tiene. Cuando hablamos de mito, hablamos de una cosa que ha sido llevada a las escuelas, que tiene papel de consistencia para poder ser manipulado, enseñado e incluso, insisto, en los libros de texto. Y los tres grandes mitos son que Franco no entró en la Segunda Guerra Mundial y libró a los españoles de la Segunda Guerra Mundial. No solo eso, sino que se puso firme y bravo y patriota ante
Mussolini, pero sobre todo ante Hitler. El segundo mito fue que después del 45 supo sobrevivir a todos los acosos de las democracias hasta que logró con su poder, ¿no?, conectarse con Estados Unidos. El mito es que nunca fue un dictador dependiente. Ese es el segundo mito. Siempre fue un dictador que supo poner a España y a él en negociaciones siempre, y los demás más o menos tenían que adaptarse a él. Primero la Alemania nazi, después las democracias europeas, el Estados Unidos. Y el tercer mito, es un mito muy claro, que a partir de finales de los 50, cuando las grandes instituciones económicas del mundo están situando a España en una crisis profunda al borde de la quiebra, y entran los tecnócratas y le convencen de que ni él ni Carrero Blanco ni la Falange saben de economía y que tienen que introducir a especialistas en economía que van a reformar la administración, la economía, para lanzarla evidentemente según las normas de las grandes instituciones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero muy importante, sin cambiar nunca la dictadura, sin cambiar nunca el autoritarismo político. Entonces Franco, una vez pasó todo eso, también se apuntó, porque además se lo pedía la gente, además lo ensalzaba, también se apuntó el tanto de que él había sido el gran modernizador. Si vemos todo este hilo conductor, vemos tres cosas: que los mitos a Franco le quitaron la parte sucia de la historia, la parte infame, la parte más represiva, porque él no tenía que ver nada con aquello, y además pensando que hubiera sido peor entrar en la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad si hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial, me lo dicen todavía a menudo, si Franco hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial, en el 45 no hubiera habido Franco ya, nunca más, ¿no? Y no digo cómo podría haber acabado Franco en el año 45 si hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial. A no ser que alguien que juegue muy bien a la historia contrafactual crea que la entrada de Franco en la Segunda Guerra Mundial hubiera ayudado a Hitler a ganar la guerra, que perdió de forma estrepitosa en los últimos momentos de la guerra a principios de 1945. Luego, los mitos quitan las partes más infames de la historia. Franco no tiene que ver nada con la corrupción. Franco es una persona austera. Franco no tiene que ver nada con la represión, le temblaba el pulso, eran otros, que era al fin y al cabo necesario. Franco no tuvo que ver nada con el fascismo, porque su Estado era católico. Franco no tuvo que ver nada con el extraperlo, el hambre, porque eso era producto de lo que habían hecho los rojos, pero después poco a poco libró a España y acabó siendo uno de los países más modernos del mundo, casi en 10, 12 años, que hay mucha modernización, nadie lo está negando, y Franco pudo morir como un faraón, se enterró como un faraón, no como Hitler, que ni siquiera se encontraba en las cenizas, no como Mussolini, que apareció colgado después de ser fusilado o asesinado por los partisanos, apareció colgado en la Plaza Loreto de Milán, con algunos de sus más radicales compañeros fascistas y con Clara Petacci, su amante. Y además Franco no solo murió de una forma diferente, sino que en una transición difícil, en una democracia al principio bastante difícil, hubo muy poca gente confrontada a esa historia de forma libre. La primera, hay una biografía primera creíble, que es la de Fusi, en el año 85, 10 años después de su muerte, un librito breve, y la primera gran biografía de Franco la hace una persona hispanista desde fuera. No es casualidad carente de significado que viniera desde fuera. Preston, un excelente historiador que ya había empezado a estudiar la historia, sobre todo de la Segunda República, y que hace la biografía de Franco. Estoy hablando del año 92, centenario de su nacimiento. Ahora se dice que por qué se conmemoran las cosas, pues claro, en el centenario de su nacimiento hubo biografías, a los 50 años hay biografías, y espero que a los 100 años siga habiendo biografías, porque los historiadores estamos para esto, para reconstruir la historia a través de las fuentes y para ir cambiando los argumentos que modifican nuestras tesis anteriores. Todo esto es muy interesante, lo que pasa es que ha dejado
Esto, Oscar ha dejado de interesar ahora porque se lleva lo superficial, se lleva lo insultante, se lleva lo inmediato. Nadie puede hacer este análisis a no ser que tengas una clase de universidad con gente, estudiantes de historia, porque, insisto, lo que se lleva muy pronto es esto ya me lo sé, esto ya me lo dijo mi abuelo, esto está en contra de mi idea política, el pensamiento analítico lo desplazamos, la lectura crítica de la historia, ¿eso qué es? Si son todo opiniones, da igual yo, que opino y no sé nada de historia, que una persona que lleva 40 años. Es decir, se ha relativizado tanto el pensamiento, se ha estimulado tanto la ignorancia, que la gente ya confunde que cualquiera puede escribir un libro de historia, igual que pasaba con las vacunas, igual que pasa con la ciencia, y que no hay que dar explicaciones porque al final son todo opiniones. Entonces, son todo opiniones políticas. Entonces, claro, estamos en un momento difícil, pero hay una esperanza clara. Y es que cuando yo saco un libro, yo tengo un sueño noble. Cuando saco la biografía de Franco y la escribo como la he escrito, tengo un sueño noble, que llegue a la gente, a la mayor gente posible, que llegue a los institutos, que llegue a los centros de secundaria, pero no tengo el sueño noble de que todo el mundo lea y todo el mundo acabe convencido por una biografía de Franco. El sueño noble es que la gente lea historia y esa lectura crítica del pasado le ayuda a comprender mejor la historia por si quieren establecer vínculos con el presente, por si quieren identificarse con lo que fue la historia de sus antepasados, todas estas cosas. Porque desde el punto de vista, desde ese punto de vista que yo estoy planteando, Franco, tenemos todavía estructuras de larga duración, sombras alargadas. Pero no solo nosotros, Rusia con la revolución, Rusia de Putin con lo que fue el pasado soviético, Alemania, Austria con lo que fueron sus pasados fascistas, Mussolini, Italia con lo que fueron sus pasados fascistas, hoy con Meloni, y en el caso de Trump, ¿alguien cree que esto es un invento actual? Miren las tripas de América, miren las tripas de América para ver, evidentemente, dónde están las raíces de todo esto. Esto es lo que dignamente y noblemente, como decía antes, queremos los historiadores, que la gente entienda el pasado para ver si comprende algo del presente. Posiblemente no para cambiar el presente, que nadie está planteando eso porque no nos corresponde a los historiadores, sino a la sociedad civil, modificar el presente. Hmm. Yo no pongo ninguna coma en ese discurso porque tienes toda la razón en el sentido de que la polarización, por ejemplo, la polarización política que vivimos hoy en día, pues hace que las opiniones y los discursos se bunkericen, se adentren en una cámara de eco en la que solo quieres oír hablar de lo que tú piensas, de lo que tú opinas, y no te paras a pensar que cualquier otra opinión que no confirme tus sesgos, pues entonces pueda tener algo de razón. Y en este sentido, quería preguntarte que una pregunta que a lo mejor te han hecho muchos de esos estudiantes o muchas de esas personas que se puedan acercar a este libro. Y es que hemos mencionado que entre el 39, ¿no? y el 45, pues Franco se acercó al fascismo, ¿no? A Hitler, a Mussolini, porque parecían que iban a ser los ganadores. Pero a partir de 45 sobre todo, pues se alejó, ¿no? Para sobrevivir. Entonces quería preguntarte acerca de cuál sería la ideología política de Franco a partir de ese momento. Me refiero, Sí, sí, cómo sobrevivió cuando sí. lo tenía todo en contra, digamos. Hay un pequeño matiz. Franco se acerca a Mussolini y Hitler no porque haya una Segunda Guerra Mundial a ver qué pasa, sino porque Hitler y Mussolini desde la última semana de julio Mm, han entrado clarísimamente en una guerra sí, civil que empieza con un golpe de Estado, que empieza desde el punto de vista interno y se internacionaliza. Y que además, por supuesto que después entran las brigadas internacionales, la Unión Soviética, las relaciones de fuerza, pero que además cuando acaba la guerra, no hay ningún historiador hoy serio que haya ido a las fuentes. Empezó hace mucho tiempo Ángel Viñas con este tema, que no acuerde, que no esté de acuerdo en que la intervención nazi y fascista fue fundamental
para la victoria de Franco en la guerra civil. Así que Franco no quiere entrar solo en la Segunda Guerra Mundial por lo que pretende y quiere con ellos, sino también porque es un aliado desde que los otros le dijeron y le marcaron unas normas clarísimas y unas ideas clarísimas. Sin eso Franco hubiera evolucionado de otra forma. Franco y los militares africanistas españoles. Y sí, la gran pregunta es, ¿qué hace que en el 45, cuando Franco se encuentra con que Hitler y Mussolini han desaparecido del escenario, los fascismos han desaparecido del escenario, él y Salazar, que son los dos únicos dictadores que vienen de la tradición de la ultraderecha y del fascismo, que ya estaban antes de la Segunda Guerra Mundial y que pueden sobrevivir, ¿qué pasa para que ellos, no solo Franco, también Salazar, sobreviviera? Porque ya todas las otras dictaduras que hay a partir del 47-48 vienen del bloque soviético y se paran en Austria, no nunca en Europa occidental. ¿Qué hace que eso sea así? Y entonces hay varios elementos que comparten Salazar y Franco. La primera es que no intervienen en la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Salazar, mucho más claro que en el caso de Franco, porque Franco, al fin y al cabo, tuvo la tentación, estuvo ahí en todas las negociaciones y mandaron 47.000 personas a luchar al frente bolchevique pagadas por la Wehrmacht. Y además con una organización clarísimamente dependiente de la Wehrmacht. Claro, alguien que manda 47.000 personas armadas y dice que no ha estado en la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, todo eso lo hace evidentemente el contexto y la diplomacia. Desde ese punto de vista está claro, una intervención en la Segunda Guerra Mundial hubiera sido para los dos letal. Y por supuesto, las dos dictaduras de la península hubieran desaparecido en el año 45. Lo que nunca hubiera habido es comunismo en la península ibérica. Si se ve que esa es otra pregunta que hace siempre la gente, otra afirmación, es que hubiera sido peor porque hubiera sido comunismo. No, comunismo en Europa occidental, con la victoria de Gran Bretaña fundamentalmente y de Estados Unidos, y en el otro lado de la Unión Soviética, en Europa occidental no, porque más comunismo antifascista armado que había en Francia y en Inglaterra, y en Italia en el momento de la desaparición de Vichy, de la entrada de las tropas aliadas, de la desaparición estrepitosa, la quiebra estrepitosa del fascismo, no había en ningún sitio. Y en el 47 ya no había ni un comunista en los gobiernos de Italia y en los gobiernos de Francia, que Estados Unidos había impuesto que eso ya no era posible. Por cierto, nunca vuelve un comunista a un gobierno de Italia. Sí que tienen fuerza en los councils, en los gobiernos locales, y hasta 1981, con Mitterrand, no hay un comunista de nuevo en un gobierno francés. Lo digo porque la ignorancia es gratis, pero esta historia contrafactual que hace la gente sin saber lo que es la geoestrategia, el mapa, hay que coger un globo. El historiador tiene dos categorías, el espacio y el tiempo. Y cuando tú cambias el espacio y el tiempo no es historia, es pura invención. Luego tienes que tener en cuenta qué pasa en un espacio y qué pasa en un tiempo. Y este es un elemento clave. ¿Qué pasó? La segunda cosa, que a la Segunda Guerra Mundial, que acaba con una derrota de los fascismos, le sustituye muy pronto la Guerra Fría, en la cual todas las democracias tienen un hilo conductor que dirige al anticomunismo. Y ahí Franco y Salazar pueden proporcionar mucha ayuda. Saben cómo han combatido al anticomunismo, ya lo han hecho desde el principio, han sido dictaduras anticomunistas desde el principio y además, evidentemente, geoestratégicamente, España más que Portugal, aunque a nosotros los españoles tenemos siempre un aire de superioridad, España es un país absolutamente dependiente, aunque geoestratégicamente está muy bien situado. Portugal tiene un imperio bastante considerable a la altura del 45. Tiene un imperio bastante considerable cuando España descoloniza Marruecos y los demás descolonizan también. Hasta el 74 Portugal no pierde ese imperio. Pero ese anticomunismo es clave
Ese contexto de la Guerra Fría es clave, aunque en los primeros años, no exageremos, vayamos de nuevo a la historia, Franco es un paria para las potencias democráticas que acaban de ganar la guerra, incluido Estados Unidos, que cuando se dan cuenta después de la guerra del Corea, del 50, que España es un país clave con Portugal y con Grecia, que ha pasado una guerra civil bastante cruel, donde han derrotado al comunismo en el año 49. Viene la guerra de Corea y desde Estados Unidos ven que el Mediterráneo necesita bases americanas, necesita un nuevo guardián que ya no es Gran Bretaña y que va a ser Estados Unidos. Y cuando vienen aquí los primeros negociadores militares y van en serio a negociar la ayuda militar a España, a cambio la pérdida de soberanía con las bases y muchas más cosas, Truman le dice a los negociadores militares, estamos hablando de altos jefes de Estado Mayor americano, y Truman, el demócrata que ha estado en la última fotografía de Potsdam, porque ya ha muerto Roosevelt desde el 45, les dice: a mí no me gusta Franco, es un dictador que ha estado con los fascismos, es un dictador que no permite el protestantismo, no estamos hablando solo de política, y que reprime a las otras religiones. Eso para Truman, recordemos que no había habido un presidente católico todavía en Estados Unidos hasta que llega Kennedy, importante como fue, pero no me gusta Franco, pero ustedes los militares actúen, hagan lo que deban hacer. Eso se los dice. Y Franco a los que van a negociar con Estados Unidos les dice: negocien ustedes lo que les digan, lo que les digan, es decir, vayan allí, este es el poderoso, nosotros lo somos, pero los necesitamos. ¿Y quién está detrás susurrando a Franco? Un personaje clave que no ha estado en la guerra con él, que no ha sido vencedor con él, que se ha incorporado después de una forma silenciosa, pero que va a ser el personaje más importante después de Franco de la dictadura. Como yo digo, el único franquista 200%. Todos los demás eran 100% franquistas, pero Carrero Blanco va a ser el único franquista 200%. Y ya le está susurrando desde Potsdam, desde el final de la quiebra estrepitosa de Alemania, ya le está susurrando a Franco en dos informes famosísimos que hace en aquella final de primavera y verano, que desde fuera, tal y como somos nosotros, por nuestras ideas, nuestro tipo de dictadura y por el nuevo contexto, desde fuera no nos va a llegar el final. Tienen claro que desde dentro tampoco, porque controlan a sangre y fuego a la oposición, han llevado a los cementerios y al exilio a decenas de miles de personas que estaban conectadas con la Segunda República, pero no rojos, sino gente que estaba en la administración, gente que estaba en las diputaciones provinciales, gente que estaba en los gobiernos civiles. Han desaparecido y además, como no son un país importantísimo, van a tener que saber negociar siempre, ceder siempre y conjugar siempre el verbo supeditarse a los grandes poderes. Y le dice, la consigna es orden, unidad y aguantar. Fíjense en estas tres palabras porque duran hasta el año 1975. Orden, unidad. La unidad es que nadie va desde arriba a abrir grietas porque todos estamos con los lazos de sangre de haber ganado una guerra. Se lo repite Franco muy a menudo. Yo soy el centinela. Si caigo yo, caen ustedes. Si caigo yo, todos los privilegios que tienen ustedes, porque Franco no los tenía nunca, estaba fuera de todo. Todos los privilegios que ustedes tienen, si caigo yo, caen también ustedes. Y aguantar. ¿Aguantar por qué? Por lo que decía, porque nos pueden venir de todos los colores, desde fuera. Y así fue. Y así fue. Ahora, una vez firmó en el 53 los pactos con Estados Unidos, en el mismo año y un mes antes, el concordato con el Vaticano, y a la altura del 57 hacen caso al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Se introducen los tecnócratas que van a hacer una reforma de la administración y empieza España un crecimiento con costes sociales importantísimos. 4,5 millones de personas cambiaron del campo a la ciudad. Más de 3 millones se fueron de España hasta el 73 por razones de trabajo a residir en países extranjeros. Cuando todo esto empieza a funcionar,
Franco descansa, no solo ha ganado la guerra, sino que ya puede decir en el año 64 que ha ganado la paz. Porque hasta entonces la paz fue la paz de la represión, la paz de los cementerios. No quiere decir que después no continuara, pero ya puede descansar. Y es verdad, Preston fue el primero que lo trabajó muy bien. Es verdad que a partir de ese momento Franco ya se puede dedicar a la caza, a la pesca, al ocio y tiene muchísimo más rato libre porque la administración está funcionando ya de otra forma. Los funcionarios han cambiado, la administración ha cambiado, el Estado está empezando a cambiar, las Fuerzas Armadas están empezando a cambiar porque de pobres y miserables que eran han empezado a introducir dinero para armamentos, para mejorar, para modernizar las Fuerzas Armadas. El gobierno norteamericano, pero muy importante, porque el ejército era el garante del orden público, la garantía del orden público hasta el 39, y a partir del 40-41 se crean no solo Fuerzas Armadas, estaba la Guardia Civil, pero no Fuerzas Armadas de policía de verdad, ¿no? Que no había en España unas Fuerzas Armadas de policía que eran las encargadas de la represión sin que el ejército interviniera, sino que además, no solo pasa eso, sino que además hay miles de personas excombatientes que con la Guardia de Franco, la Guardia de Falange, tienen armas por si algún día hace falta. Y lo recuerdan siempre que pueden. Y siempre que pueden, Franco les dice, las armas de la victoria son la garantía de lo que tenemos en este momento. Cada vez que hay una concentración con excombatientes, se lo dice y le dice y les recuerda que nuestros muertos, los que mataron los rojos y los que lucharon en la guerra, nuestros muertos siempre son nuestro presente y nuestro futuro. No lo olvidéis. Antes de seguir por este camino un poco más, quería que retrocediéramos un poco en el tiempo para hablar acerca del papel desempeñado por Franco en la Segunda República, porque por lo que tengo entendido, pues fue, digamos, el cabecilla de la represión contra la Revolución Social de Asturias en octubre de 1934. Háblanos un poco más acerca de este trabajo sucio, digamos, para la Segunda República. Bueno, en primer lugar hay que comprender que Franco fue, es que si no se entiende el hilo conductor, también de nuevo el contexto desaparece. Franco empezó la Segunda República siendo director general de la Academia Militar, que era el mejor puesto que había tenido en su vida. Había dejado África, una huella indeleble en él, según siempre, pero en Zaragoza había vivido lo que yo llamo los años felices en Zaragoza. Aquí, por cierto, conoció a Serrano Suñer. Se enamoró Cita, la hermana de Carmen Polo, de Serrano Suñer. Se casaron justo el año de la Segunda República, un personaje clave hasta el 42 en la vida y la política de Franco. Y la Academia General Militar la cierra. Azaña, ministro en aquel momento de la guerra. La ley de reforma política de Azaña, una de las primeras medidas que hace el gobierno provisional de la Segunda República después de abril de 1931, revisa los ascensos por méritos de guerra, luego establece una ley de reforma en la que militares pueden dejar el ejército con plenas garantías, es decir, ahí hay una ley de reforma militar que a Franco le agravia. Ahí están todos sus colegas, todos sus amigos, todos los que vivieron, todos los que han estado ya en esa tríada que odian, que es bolchevismo, judaísmo y masonería. Todos están ya aquí, porque después van a estar en julio del 36. Y Franco ve el cierre de la academia como no solo como un agravio personal, sino como un agravio de alguien que además está conectado con los militares masones y que quieren desde dentro la destrucción de España. Pero él no interviene de una forma frontal, no participa en el primer gran pronunciamiento contra la República Militar, que es el de Sanjurjo, agosto del 32. Es más, le dice, usted merece el castigo porque ha sido derrotado, ¿no? No lo quiere ni defender. En el 34 es verdad que lo utiliza un gobierno del Partido Radical que acaba de meter a la Confederación Española de Derechas Autónomas de Gil Robles al gobierno. Luego, que nadie piense que la izquierda está siempre en el poder durante la República, lo utiliza para reprimir una insurrección que dejo bien claro aquí, como la he dejado en los libros por si la gente sospecha algo, es una
ruptura con la legalidad constitucional vigente por parte de un sector del socialismo, como lo había hecho el anarquismo anteriormente, pero reprimido por las Fuerzas Armadas de la República, no por paramilitares, no por fascistas, que eso es también clave para comprender esto. Franco participa en esa represión de la insurrección y además se da cuenta de lo importante que es el ejército para salvar a España en caso de que venga una muy, muy gorda. En el caso en el que evidentemente haya un proceso revolucionario. Pero Franco, poquitos meses después, es elevado a la jefatura de Estado Mayor. Gil Robles, el nuevo ministro de la guerra, le nombra jefe de Estado Mayor. Y no solo eso, Gil Robles se rodea de militares africanistas. Y cuando cae Gil Robles, porque cae el gobierno radical cedista por todo el tema del extraperlo, y se convocan nuevas elecciones generales, Gil Robles va a por todas para ganarlas. Y cuando no las ganan, después ya sabemos que ha habido muchos análisis de que si allí hubo falseamiento electoral, vamos a hablar de todo eso. Cuando no las ganan, tocan arrebato. Porque lo que decimos los historiadores después es diferente, porque ellos ya habían previsto que tocaría el arrebato. ¿Que hubieran podido tocar arrebato si la izquierda lo hubiera perdido? Hacemos historia contrafactual, pero no la historia que fue. Por supuesto. Con lo cual, Franco es un personaje en la Segunda República que obra con prudencia, un personaje importante, que tampoco está al principio en el eje de la conspiración, aunque ha estado en marzo en la reunión, pero la llevan otras dos personas, que es Sanjurjo desde Portugal y sobre todo Mola desde Pamplona, y a Franco, jefe de Estado Mayor, Azaña, que llega de nuevo al gobierno después de las elecciones del Frente Popular, lo desplaza a Canarias. Y lo último que le dice a Azaña: usted me debería mantener aquí, porque yo voy a hacer aquí más por ustedes que en Canarias. Si no lo hubiera llevado a Canarias, también hubiera cambiado la vida de Franco, porque Franco no hubiera estado cerca del protectorado de Marruecos. Así de claro. Y si no hubiera muerto en accidente Sanjurjo, en julio del 36 hubiéramos visto cómo se desarrollaba el pronunciamiento. Así que en la historia todo depende de causas, pero hay veces acontecimientos que son casuales. Casuales que haya un accidente de aviación en el que desaparece Sanjurjo. Casuales que haya un accidente de aviación en el que desaparece después Mola. Después vienen las teorías de la conspiración, ¿no? Y de que ya Franco evidentemente estaba detrás de todos los asesinatos. Pero está claro que Franco no tiene que matar a un personaje clave que le estorbe, como hace Hitler con Rom, como hace Stalin con muchísimos de sus amigos, y la forma en que domestica y los desplaza Mussolini a los que habían estado con él como radicales fascistas, republicanos, anticapitalistas, que venían del socialismo. No, Franco no tiene que hacer nada de eso con sus amigos africanistas, entre otras cosas porque ninguno le cuestiona el poder, porque todos están en los lazos de sangre de la victoria de la guerra civil. Así que ese es un tema también importante, pero en perspectiva histórica, sin el golpe de Estado, Franco no hubiera sido recordado por su papel en la Segunda República. Franco es recordado por su papel en la Segunda República porque al final, y de una forma más lenta de lo que le hubiera gustado a Mola, y de una forma que después, evidentemente, de nuevo Ángel Viñas, por ejemplo, ha desentrañado muy bien en varios libros, en todo el tema de la conspiración y cómo se llega a todo eso, Franco al final estuvo en el golpe de Estado. Y una vez estuvo en el golpe de Estado, pues 2 meses y medio después, sin ser el principal conspirador, pero sí siendo el que estaba al mando de las tropas fundamentales, que pudo pasar las tropas indígenas, las tropas regulares de Marruecos, que es el ejército más profesional, mejor preparado de España, y que pudo pasar a la península. El 7 estaban ya, el grueso del ejército estaba ya en Sevilla con él, 7 de agosto, por los aviones que le mandan Hitler y Mussolini desde finales de julio. 2 meses y medio después de todo eso, Franco es proclamado
por sus compañeros, no elegido, designado, es proclamado después, mientras dure la guerra, no, pero es proclamado caudillo, generalísimo de los ejércitos y jefe del gobierno del Estado español. Jefe del gobierno del Estado español cuando prácticamente no tenía ninguna gran ciudad en aquel momento en sus manos. Y ahí empieza la forja de un dictador, poquito a poquito. Pero antes de la forja de un dictador, la guerra civil, como yo digo, es la tesis doctoral de Franco, porque sin guerra civil, sin la movilización fascista, sin el apoyo fascista, sin la necesidad de limpiar la retaguardia, todo eso son las bases, la semilla, las bases sociales, políticas e ideológicas de la dictadura de Franco. Y alguien dirá, bueno, evolucionó mucho, claro, salvo el 18 de julio, que fue fiesta nacional, y bien que se lo recordó a todos los españoles, la única fiesta nacional no religiosa hasta el día de su muerte. Murió Franco y el 18 de julio era todavía la fiesta nacional, que conmemoraba un golpe de Estado. Hay ritos, hay símbolos, no hemos hablado de esto, Óscar, pero es muy importante. Los ritos, los símbolos, las identidades, las banderas, los himnos, la invención de la historia de España para conectar los reyes católicos y viriatos, si me apuras más allá, con Franco. Todo esto es una labor importante. Los historiadores vamos mucho a los libros de texto. Cualquiera que haya estudiado, cualquiera que tenga mi edad hacia arriba y haya estudiado la enciclopedia Álvarez o los libros de texto del momento, o un investigador, se dará cuenta de lo que estoy hablando. Y los libros de texto normalmente nacionalizan, normalmente atraen, normalmente crean ciudadanos. En Inglaterra, glorificar el imperio, glorificar Inglaterra frente a las luchas con otras naciones. En España los libros de texto crean enemigos internos y ensalzan amigos internos. Había conspiradores, había fuera, masones, bolcheviques, pero fundamentalmente está clarísimo que los libros de texto se comprenden a través de la victoria en una guerra civil donde hay vencedores y vencidos, y bien que se recuerda, de forma política, de forma religiosa, de forma simbólica y en la educación. Y eso permea, impregna la vida de los españoles durante décadas. De ahí algunas de las largas sombras que todavía hay sobre la dictadura de Franco. O sobre las dictaduras que duran mucho, porque nos podemos ir a la Unión Soviética si queremos ver sombras alargadas de todo lo que fue aquello. O a Ucrania en estos momentos, después de la ocupación o el intento de ocupación por parte de Rusia y el inicio de la guerra. Todo esto es clave. De nuevo, es el historiador y otros historiadores que le dicen a la gente que la historia es compleja, que hay que entenderla, que no llegas a entenderla nunca, que la verdad es relativa, pero hay una verdad relativa y solo se comprende indagando. Lo que no se comprende nunca las verdades relativas es en un bar tomando una cerveza y opinando del bien y del mal, con la propaganda que te ha llegado desde todas las partes, o el TikTok que te resume en medio minuto quién eran los enemigos de España. Pues bien, me parece muy bien. Son elementos muy dignos en la vida moderna, actual, y más que vendrán con Elon Musk, pero esa no es la historia, lo siento. Afortunadamente, no todo es desesperanza, porque también en Internet hay contenidos como este, como el de cuentas y proyectos como este, y muchos otros historiadores y divulgadores históricos que hacen un buen trabajo para acercar la historia al gran público de una forma, pues eso, amena, accesible, llana. Y oye, si tú eres un poco vago y no quieres leerte el libro de Julián Casanova, aunque solo sean 380 páginas, pues al menos tienes esta entrevista para acercarte a su figura de una forma rigurosa, más allá de los expertólogos y los todólogos que hablan de todo sin tener ni idea de lo que hablan. Y a propósito de esto, quería preguntarte por otro de los polos, de otro de las patas del régimen que no hemos mencionado, la iglesia, que tú también la has abordado en otro libro específico sobre la iglesia de Franco. Quería preguntarte qué papel jugó la iglesia en el tema, por ejemplo, del apoyo social al franquismo. O a lo mejor no tanto apoyo social como equidistancia, ¿no? Como neutralidad.
aceptación del régimen, ¿no? Entonces, quería Ujú. preguntarte en ese sentido el papel de la Iglesia y si el apoyo social o la equidistancia social al régimen era mayoritaria y eso fue lo que permitió que al final, incluso contando con el apoyo de Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues Franco pudiera morir en la cama en 1975. Em, Todo lo que yo escribo en esta biografía viene de décadas de investigación e indagación. Y el tema de la Iglesia lo traté ya en un libro llamado La Iglesia de Franco, que sale publicado en el año 2001, hace 24 años, Mm, en Temas de Hoy, que he reeditado con notas, que no había salido con notas en el año 2001 en Temas de Hoy, es reeditado en el 2005 en Crítica, reeditado de nuevo en nuevas versiones. Y la Iglesia hay que entenderla también en un contexto, como diría Brodel, de longue durée, porque la Iglesia es una estructura de larga duración, de una tradición donde la Iglesia era la única, la Iglesia católica, la religión católica, la única religión, conectada inextricablemente con el poder, con el Estado, y que había creado también una contratradición muy importante, anticlerical, que evidentemente está muy bien estudiada también. Has nombrado el tema de las bases sociales. El partido fascista no existe en los años 30 en España. Se crea por primera vez un partido fascista, había habido grupos, la JONS, evidentemente, grupos ideológicos conectados desde finales de la dictadura de Primo de Rivera, desde que sube Mussolini al poder, cuando llega la República, pero el partido de Falange Española se crea en octubre de 1933. No saca ni un solo diputado en febrero de 1936. Las bases sociales, fundamentalmente, de lo que se llama el bando franquista, lo proporcionan los católicos, lo proporcionan las bases que han votado a la CEDA, que son millones de personas, de propietarios pobres, muy pobres, de terratenientes, de obreros también, que no están afiliados al socialismo o el comunismo, y que evidentemente son la mayoría de ellos católicos que se van radicalizando y fascistizando conforme la Segunda República avanza después del Frente Popular y sobre todo con la Guerra Civil. La Iglesia es un elemento fundamental en el apoyo de los rebeldes, de los militares rebeldes desde el principio. La Iglesia sufre un anticlericalismo importantísimo para comprender la historia de España también de todo eso en los primeros meses después del golpe de Estado. Que por cierto, si alguien sospecha de todo esto, porque dicen otra vez están aquí los historiadores, yo trabajé mucho antes el anticlericalismo que la represión franquista. Bastante antes. Porque me parecía un tema fundamental para entender la historia de España. Así que ni he evitado el anticlericalismo, sé perfectamente lo que significó esto, sé perfectamente lo que significó esto para el culto de los mártires, de los ritos, de los símbolos, de los vencedores. La Iglesia proporciona todo eso y sobre todo proporciona todo eso porque venía de una sustancia donde el fascismo no era tan importante porque en España el ejército había sido el eje fundamental de la reacción. No habían necesitado un partido de masas para conquistar el poder. Miren cómo llega Hitler, miren cómo llega Mussolini. España llega el fascismo al poder o la reacción frente a todo eso que era la República a través de un golpe de Estado y de una guerra. Y ahí lo dan los militares. Y al principio los militares tienen que coexistir con una idea muy clara que les van transmitiendo desde abajo en Navarra, desde abajo los combatientes. La importancia de la religión católica. La importancia de la religión católica. ¿Qué moviliza? La importancia de la religión católica que les dice están matando al clero y aquí hay que construir otra cosa diferente. La importancia de la religión católica que desde el principio bendice la violencia del franquismo y silencia la violencia que hace el franquismo desde el punto de vista internacional. La carta pastoral del verano del 37 de los obispos es un elogio del franquismo como un elemento del franquismo, porque Franco ya está allí,
como un elemento fundamental religioso consustancial a la historia de España, que si mata es porque hace justicia, frente a los rojos que han destruido, están destruyendo conventos, curas, sacerdotes. No. La religión, la sustancia española. Luego, cuando acaba la guerra, la Iglesia está allí en todas las ceremonias de triunfo. Primero hay un desfile militar y al día siguiente hay una ceremonia en Santa Bárbara. Primero está la consagración política militar de los vencedores y al día siguiente, porque no cabe en el mismo día, al día siguiente está la consagración religiosa de Franco. A partir de toda la conexión con el fascismo, ahí hubo dudas, pero fascismo y catolicismo eran compatibles. Cuando los fascismos van a ser derrotados, Franco hace una famosísima declaración a United Press: fascismo y catolicismo son incompatibles. Nosotros somos un Estado católico. El catolicismo es consustancial a la historia de España. El fascismo es una ideología extranjera. Y a partir de ahí viene un suelte de todo el sustrato ideológico, político, militar que venía del fascismo, y en el 45 entran por primera vez los católicos a los gobiernos de Franco. Y entran en territorios, ministerios clave. Ministro de Asuntos Exteriores para Martín Artajo, para difundir al mundo la verdadera España de Franco, y los ministerios que van relacionados con la educación, que los van a controlar siempre. ¿Que Falange y el fascismo seguirán interviniendo? Sí, pero evidentemente con esos dos elementos el catolicismo adquiere muchísima importancia. Y a partir de ahí, claro, están los símbolos también. ¿Quién no ha visto esas fotografías de obispos levantando el brazo? ¿Quién no ha visto esas fotografías de los obispos bendiciendo, entrando bajo palio en las iglesias y las catedrales a Franco, un privilegio que solo habían tenido los monarcas hasta ese momento? Entra él y entra su señora, doña Carmen, bajo palio. ¿Quién no ha visto esa construcción del Valle de los Caídos y la elevación a un templo, no un monumento civil, sino un templo, el templo de los mártires, ¿no?, donde se enterró a Franco y hasta el año 2019 no se supo qué hacer con él? La longue durée, la larga duración, de nuevo, de Brodel. Así que la Iglesia tiene una importancia capital, pero frente al ejército, que estuvo unido prácticamente al final, salvo estos militares democráticos que al calor de los claveles organizan un grupo minoritario al que no incorporan nunca al ejército, ¿no? Ahí están capitanes y comandantes, Cardona, Fortes, ¿no?, gente que los hemos visto, Busquets, que además escribió tratados de sociología militar y de la historia del poder militar en España fundamentales. Fue senador del Partido Socialista en los primeros momentos de la transición. El único problema es que la Iglesia en los años 60, después del Vaticano, después del Concilio Vaticano, de la subida al papado de Juan XXIII, de Pablo VI, la Iglesia en España empezó a sufrir grietas desde abajo, comunidades cristianas, sacerdotes que hablaban de socialismo, sacerdotes que iban a las barriadas, en las que la gente no pedía ocupar el poder, sino alcantarillado mejor, mejores condiciones higiénicas. La Iglesia, comisiones obreras y grupos de oposición, pero la Iglesia estaba allí, y comisiones obreras y los grupos de oposición había que seguir reprimiendo, pero Carrero Blanco y Franco no entendieron nunca lo que ellos llamaban la traición de los clérigos. Así que a la Iglesia hay que ponerla también en perspectiva, aunque cuando murió Franco ocupaban puestos importantísimos, tenían un grupo amplísimo de medios de comunicación, pero la Iglesia había sufrido grietas profundas, desde abajo. Y hay informes de la Dirección General de Seguridad que dicen: de los tres pilares del régimen, la Falange, el Ejército y la Iglesia, la única que está unida, o el único que está unido, como siempre, es el Ejército. La Falange empezaba a encontrar ya grietas pequeñas por arriba, pero estaban todos todavía muy bien avenidos, y la única que ha sufrido grietas es la Iglesia. Y eso lo dice la Dirección General de Seguridad, los informes policiales. Y Franco, en unos escritos que sacó, privados, de los pocos que hay,
analiza las Hawks diciendo que qué traición es esa de esta gente con la cantidad de dinero que les han dado, los vencedores y él. Y Carrero Blanco se lo recuerda con cifras, 300.000 millones desde que ganamos la guerra, así pagáis. Todo esto, evidentemente, se reproduce al final. Nada es de una pieza en 40 años. Nadie puede analizar 40 años de la historia de cualquier país en blanco y negro, sobre todo si es el siglo XX, y con una conceptualización o una categoría. Y los matices no son opiniones, los matices son investigaciones. Y la pluralidad y la diversidad en los matices no son opiniones, son investigaciones. Y no son debilidades, son fortalezas. No hay investigación ortodoxa, eso lo da la religión o las dictaduras. Las investigaciones siempre son plurales, diversas. Y los científicos avanzan argumentando, contraargumentando y sintetizando cosas nuevas en medicina, en química, en energía atómica, en vacunas o en historia. Absolutamente. Entonces, de eso se trata, de que estos matices salen por la investigación. Y cuando no tenemos investigaciones en algunos temas, lo decimos, aquí no hay investigaciones claras. Falta algún, por ir cerrando este círculo ya, falta algún tema relevante de Franco que no sepamos. El saber no ocupa lugar, pero poquitos. La historia de la dictadura, la historia de Franco, tiene investigaciones profundas, conocimientos profundos, miles de documentos, miles de audios, miles de información audiovisual, miles de metros y metros y metros de películas, miles y miles de minutos en televisión española. Sabemos los gestos, sabemos los ritos, sabemos los símbolos. Ese es el siglo XX. Tenemos fotografías, tenemos lugares de memoria, tenemos restos, nos quedan las cunetas, nos quedan muchas cosas, pero eso ya es la gestión pública y política del pasado. Pero el conocimiento, seamos sinceros, vendrán libros siempre, libros que cambiarán lo que hemos escrito, libros que modificarán la investigación según los enfoques y lo que salga. Pero hoy cualquier ciudadano que quiera enterarse de lo que fue la España del siglo XX, con la dictadura en el centro, puede hacerlo en las escuelas, que hay profesores que lo saben llevar y lo llevan cuando les dejan de una forma digna y con manuales, con libros, con fuentes. Lo pueden leer, lo pueden ver, no hay excusa. No hay excusa. Pero nadie va a decir que un libro de Franco va a ganar a un partido de fútbol entre el Barça y el Madrid. Ya lo sabemos. Así que el sueño noble sigue siendo un sueño noble, pero limitado. Pero ese sueño limitado es muy importante. Porque, claro, yo escribo y enseño porque creo en la difusión de la historia en el presente a través de investigaciones rigurosas, a través de simplificar lo complejo, que a mí me ha costado tanto para que los demás lo entiendan. Si yo como historiador he tardado horas, décadas en comprender cosas, fíjense en la gente que no estudia historia. Por eso yo no lo puedo hacer con slang, con narración no atractiva, con estructuras súper profundas para que la gente lo entienda. Los que vienen a mi clase saben que el lenguaje historiográfico en cuarto de carrera, que es donde doy clases yo, es totalmente diferente al lenguaje que estoy utilizando aquí. Por supuesto, por supuesto. Pero la sustancia detrás es siempre la misma. Sin archivos no hay historia, sin erudición no hay historia, sin comunicación no hay historia. Y esto es lo que hemos hecho hoy, por la mañana, en esta conversación. Para acercarnos precisamente hacia el final de esta entrevista, quería hacerte una última pregunta que va en hilo sobre la oposición al franquismo, tanto dentro como fuera de España, porque parece que era muy ineficaz y no consiguió derrocar al régimen o desestabilizarlo. Por ejemplo, Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista, en 1965 hizo el informe este famoso de ¿después de Franco qué? En el séptimo congreso del partido en París, en el que parecía, ¿no?, como que estaban simplemente esperando a que se muriera Franco para reinstalar la democracia.
Entonces, Ujú. háblanos Cuando acerca de Carrillo eso. dice esto, dice después de Franco qué, porque ya se sabe después de Franco quién, Mm, desde el año 69, que era Juan Carlos. Pero vamos a aclarar una cosa. El hecho de que Franco muera en la cama no quiere decir, y hay gente de la oposición que se lo toma así, no quiere decir que no hubiera oposición, no quiere decir que no hubiera lucha, que no hubiera mm, resistencia. Lo que quiere decir es que la lucha, la resistencia y la oposición a una dictadura que mantiene los mecanismos de coerción siempre intactos y desde el exterior le vienen apoyos fundamentales para sujetarse, no hay lucha pacífica que eche abajo eso. Salvo que cambien los contextos, cosa que no pasa hasta mediados de los 70 en adelante. Y pasa con Grecia, pasa con España, pasa con Portugal, pero pasan también con todas las dictaduras que venían del bloque soviético. ¿eh? O la gente cree que no hubo resistencia en Berlín nunca, o no hubo resistencia en Budapest nunca, o no saben que hubo una insurrección en el 53 en Berlín importantísima, en Budapest, que se llevó a cientos de miles de personas al exilio en el año 56. Bueno, pues lo mismo. O sea que no quiere decir que no haya. Y no quiere decir además que la transición no esté impregnada de esa resistencia, porque la resistencia no es solo obrera, campesina no podía ser, porque el éxodo rural rompe todo, ¿vale? Pero no es solo obrera, la resistencia empieza a ser de mujeres, la resistencia empieza a ser de comunidades cristianas, la resistencia tiene nuevos movimientos sociales, ecologista, finales del franquismo, hay resistencia ecológica contra las centrales nucleares, ¿no? Que venían evidentemente fundamentalmente de partidos verdes que se habían creado en las democracias donde se podían haber creado. Son nuevos movimientos sociales, ya no están los obreros solos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro que hay una resistencia. Pero yo siempre le digo a los jóvenes, voy a los institutos muy a menudo y siempre les digo, mirad ahora cuando cae una dictadura, cuando cae Siria, Irak, ¿qué pasa? La gente sale a la calle. mm, La gente empieza a derribar estatuas, la gente empieza a derribar símbolos, parece que cambia a los 4 o 5 días, parece que mueven un gobierno, parece que ya viene el nuevo sistema. Cuando murió Franco en el 75, mucha oposición había, mucha resistencia podía haber, todos en casa y en silencio. Nadie pudo salir a la calle en aquel momento, porque si hubieran salido a la calle, evidentemente hubieran estado reprimidos desde el primer día. Porque 40 años de dictadura pueden crear resistencia, pero crean miedo. Pueden crear resistencia, pero crean mucha subordinación. Pueden crear resistencia, pero queda mucha gente agradecida a todo aquello. Da mucho tiempo, 40 años, de hacer muchas cosas. Entonces, que no se lo tome la oposición como diciendo, no, si es que aquí nos están minusvalorando, estamos hablando de esto. Franco muere en las primeras elecciones generales, no como ahora, porque el contexto es ese, las primeras elecciones generales se celebran en junio del 77 con votantes de 21 años, no dejan votar a la gente de 18, todavía. Y la Constitución se aprueba, es verdad que por primera vez en la historia en un referéndum, en diciembre del 78, más de 3 años después de la muerte de Franco. 40 años de dictadura no desaparecen de la noche a la mañana, y menos con una ruptura, porque era imposible una ruptura con el ejército unido que había. Esta es un poco la historia de todo. Y estaba ETA matando desde antes. Y había habido guerrilla y resistencia armada hasta el 49 y resistencia urbana de algunos anarquistas hasta mediados de los 50. Y había habido fuertes movimientos de resistencia. Y apareció Comisiones Obreras, un movimiento nuevo, un sindicalismo nuevo. Todo eso ha sido estudiado por activa, por pasiva, hace muchos años. Que yo también me he dedicado a la dictadura, no solo a Franco. No. Con Franco pones el foco en otro lado, evidentemente. Con Franco pones el foco en otro lado. Con la dictadura es ineludible en un estudio de la dictadura analizar cómo fue la resistencia, la oposición al franquismo, desde el día que gana la guerra hasta el día que Franco muere. Y cómo todo eso permea, impregna la sociedad de la transición. Ha sido un placer, Óscar, estar mm. contigo y con vosotros, con tus oyentes, este día martes por la mañana, ¿no? Del 25 de febrero, como los historiadores somos así, 25 de febrero del año 2025, muy Mm, importante, ¿no? Siempre poner las cosas en mm, contexto. El libro todavía no lleva una semana fuera de las librerías, fuera ya en las librerías, y tengo que agradecer tu interés, tengo que agradecer el interés de la mayor parte de los periodistas, la mayor parte de los periodistas que han mostrado por este libro un interés, un eco
que no había visto nunca en mis libros de historia anteriores. Y eso que yo he tenido libros de historia con ECO, con medios de comunicación, hace muchísimo tiempo que estoy en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero hay algo que tengo que agradecer y es eso. He visto ganas de conocer aquello, ganas de difundirlo, ganas de informar. Y en otros, pues habrá ganas de insultar o ganas de contrarrestar. Allá cada uno. Yo me voy a quedar con la parte positiva, porque con la parte negativa ya tenemos bastante en la historia. Hmm. Así que muchas gracias y ha sido un placer Eh, estar contigo y con tus oyentes. te me has Y adelantado, bien, pero sí que quería decirte eso, quería expresarte mi agradecimiento por estar aquí y hacer esta entrevista. Y por supuesto, finalizar pues recomendando a todo el mundo que se acerque a su librería más cercana o que lo compre por internet, esta biografía de Franco para acercarse, como decía, a uno de los personajes que ha marcado, y no precisamente para bien, la historia contemporánea de nuestro país. Así que muchas gracias a ti, Julián, y por supuesto muchas gracias a todas las personas que nos vean y nos escuchen. y muchas gracias a la editorial por haber hecho una edición maravillosa del libro, que detrás de un libro hay mucha gente trabajando, no solo el autor. Mm. Así que muchas gracias. Adiós.